A principios del siglo XIX, en los bosques de Aveyron, Francia, fue descubierto un niño que parecía haber vivido solo en aquel frío y desolado bosque. A este niño se le llamó Víctor y se pensaba que tenía alrededor de 12 años en el momento de su hallazgo. Sin embargo, algo curioso pasaba con Víctor, pues Víctor no hablaba, no respondía a los estímulos humanos y su comportamiento era igual al de un animal salvaje. Su historia rápidamente captó la atención de la sociedad y los científicos de la época, por lo que pronto Víctor fue llevado a París, donde el médico Jean Itard intentó enseñarle a hablar y comportarse, creyendo que con el estímulo adecuado, Víctor podría integrarse a la sociedad de nuevo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, Víctor jamás volvió a integrarse a la sociedad humana. Pero este no es el único caso así. Por ejemplo, Ginny Wilde, desde los 20 meses de edad, fue aislada en una habitación pequeña por su padre, sufrió muchos maltratos graves, pasaba la mayor parte del tiempo atada a una silla, privada del contacto humano, y a los 13 años, cuando finalmente fue rescatada, apenas podía hablar o caminar, y a pesar de diversos tratamientos, ella nunca pudo volver a integrarse a la sociedad humana, pues ella nunca pudo entablar una conversación como cualquier otra persona. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que pasó con estos niños que crecieron aislados? ¿Qué es lo que nunca les permitió volver a integrarse a la sociedad humana? Varias películas ejemplifican muchos casos puntuales de personas que fueron criadas en un entorno salvaje, pero cuando llega el momento, estas personas pueden volver a integrarse a la sociedad como tal. Películas como Tarzán o George de la Selva ejemplifican todo esto. Sin embargo, la ciencia médica ha demostrado que esto no es posible. En otras palabras, si nosotros naciéramos y nos desarrolláramos en un ambiente salvaje alejado de otras personas, llegaría un punto en donde jamás volveríamos a integrarnos a la sociedad como tal. ¿Pero por qué? Bueno, en el caso de Ginny, existen 3 factores que el ser humano necesita al nacer para su correcto desarrollo y de los que Ginny careció. Por ejemplo, la incapacidad de sobrevivir por sí mismo, la necesidad de contacto físico y de establecer vínculos afectivos o sociales, y una manera de interacción con el entorno que permite la asimilación o acomodación de la realidad. Por otro lado, Víctor Aveyron solo careció de los últimos 2 factores. Sin embargo, según Piaget, el primer responsable de la supervivencia del niño es su cuidador. En dicho contexto, el niño ha de satisfacer las necesidades primarias físicas y socioemocionales, y con esto, el niño tiene una referencia de cómo es el mundo y aprende cómo responder ante él, al menos inicialmente. Sin embargo, tanto Víctor como Ginny carecieron de un cuidador adecuado, y en el hospital solamente eran vistos como un objeto de estudio. Estos niños sufrieron maltrato emocional activo y abandono emocional pasivo. Estos casos son importantes porque apoyan la hipótesis de que existe un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, y cuando esta ventana se cierra, aprender un idioma o desarrollar un lenguaje puede ser extremadamente difícil, e incluso si se llegasen a adquirir habilidades lingüísticas, estas suelen ser limitadas. Lenenberg, en 1967, formula la existencia de un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje humano, el cual va desde los 2 años hasta la pubertad. Este periodo crítico necesita 2 condiciones. Una, tener un cerebro humano, lo que implica la socialización, comunicación y afectividad desde el nacimiento, pero también requiere de una estimulación lingüística, algo que nunca ocurrió con Ginny o con Víctor. El aprendizaje del lenguaje en etapas tempranas es crucial debido a la plasticidad cerebral, pues en las etapas tempranas de nuestra vida, nuestro cerebro es sumamente moldeable y es receptivo a nuevas experiencias, principalmente ante los estímulos lingüísticos, y este periodo se le conoce como la ventana crítica del desarrollo, una etapa en donde nuestro cerebro forma nuevas conexiones rápidamente, especialmente frente a los estímulos lingüísticos. La plasticidad o capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a nuevas informaciones disminuye con la edad. Durante la infancia, el cerebro es altamente plástico, lo que facilita el aprendizaje del lenguaje, pero después de los primeros años, esta capacidad disminuye, haciendo que aprender un idioma sea más difícil, y si no existen los estímulos adecuados, no se desarrollan adecuadamente las áreas del cerebro responsables del lenguaje, como por ejemplo, el área de Broca, la cual es la responsable de la producción del habla. Pero para hacer esto más fácil de entender, veamos qué pasa si lesionamos esta zona. ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Por otro lado, el área de Wernicke se encarga de la comprensión del lenguaje, y si nosotros lesionamos esta zona, la persona puede hablar. Sin embargo, su lenguaje es incoherente. ¿Quiénes son estos? Esto, ¿Quién es? unos cabales de Leira. Y todas estas vivetas que tienen los niños en Alberto, esas nivelas eran los rotócitos.
chistes, las rositas ahí, toles y ya haces más alto. Estas áreas del cerebro se desarrollan principalmente durante los primeros años de vida, y si estas áreas no reciben estimulación lingüística durante este periodo crítico, su desarrollo puede quedar incompleto o alterado. En otras palabras, si un niño no está expuesto al lenguaje durante los primeros años de vida, jamás tendrá la oportunidad de practicar y desarrollar habilidades lingüísticas. En resumen, esta dificultad para aprender un lenguaje después de la ventana crítica del desarrollo se debe a una disminución de la plasticidad cerebral, pues después de esta ventana, nuestro cerebro no forma conexiones tan rápido como en esta ventana crítica, y esto hace que las áreas que se encargan de la comprensión y la producción del lenguaje no se desarrollen correctamente. Es por eso que es de vital importancia recibir los estímulos lingüísticos adecuados en esta ventana del tiempo, pero ya hablaremos de lo misterioso que puede ser el lenguaje en algún otro momento. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.